Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues seguimos con un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, uno de los temas más interesantes bajo mi punto de vista que ofrece la numerología y es el plan prenatal, es decir, el plan de tu alma. Vamos a ver qué es esto del plan prenatal y cómo podemos acceder a él a través de tu numerología. Muy bien, pero antes de empezar te voy a recordar que tienes un montón de vídeos y de cursos de numerología en este canal, en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. Así que te voy a dejar por aquí unas listas de reproducción para que puedas consultar los contenidos que ya he ido subiendo y no te pierdas ninguno. Bueno, pues vamos con ello. ¿Qué es el plan prenatal? Bueno, habitualmente cuando realizamos una sesión de numerología y estudiamos la fecha de nacimiento, bueno, pues los profesionales en numerología hacemos el ejercicio de entender cuál es la naturaleza de cada uno de los números en las diferentes posiciones del mapa natal, de la fecha de nacimiento y del nombre personal, ¿no? Entonces, a través de hacer un análisis de todo ese conglomerado de números, bueno, pues facilitamos conciencia a las personas acerca de cuál es su camino evolutivo, cuáles son sus misiones, sus experiencias, sus heridas, sus traumas, sus cositas que sanar, bueno, todo este tipo de cosas que trabajamos mucho en sesión, ¿no? Pero más allá de analizar la naturaleza de cada uno de los números que compone precisamente todo el cuadro numerológico, hay una serie de preguntas que la numerología tradicional no contempla. La numerología tradicional nos dice que, bueno, pues que si tu fecha de nacimiento suma el número 3, bueno, pues estas son tus habilidades, tus capacidades, tus talentos según la naturaleza del número 3, es decir, al tener el número 3 en tu número del destino, ¿no? Si, por ejemplo, has nacido un día 13, bueno, pues te vas a enfrentar una serie de desafíos relacionados con el número 13, porque el número 13 se encuentra en una de las posiciones de desafío dentro del cuadro numerológico, que es el día de nacimiento, ¿no? Pero cuando estamos hablando del plan de tu alma, del plan prenatal, digamos, no vamos a entrar tanto en este tipo de cuestiones, sino que hacemos otras preguntas que realmente son muy interesantes y que nos dan otro grado de profundidad en relación al sentido de la fecha de nacimiento. Para poder entender esto bien, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Sabemos que en el universo, en la vida, nada existe por casualidad, ¿no? No existen las coincidencias azarosas, ¿no? El azar realmente, bueno, pues no es tan azar si aprendemos a mirar con conciencia y tratamos de entender el hilo que lo une absolutamente todo, ¿no? Entonces, podemos hacernos la pregunta de ¿por qué he elegido yo esta fecha de nacimiento? ¿Para qué tengo yo esta fecha de nacimiento? ¿Por qué he elegido esta fecha de nacimiento desde el alma y no he elegido otra? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en la vida a través de esta fecha de nacimiento? Entonces, más que, vamos a decirlo así, precisar cuáles son los aprendizajes, cuáles son, digamos, esas experiencias y entender el comportamiento inercial y los patrones que adquirimos por tener una determinada fecha de nacimiento, podemos contemplar todo lo que tiene que ver con nuestro plan de vida, con nuestro plan prenatal, desde otro ángulo, ¿no? Y nos podemos enfrentar a la pregunta de ¿cuál es el sentido mayor de todo lo que estoy viviendo? ¿Para qué mi alma ha elegido este plan para mí? Entonces, podemos preguntarnos todo esto y sin caer en que la respuesta sea, bueno, pues porque tengo que aprender X, Y y Z, ¿no? Porque, bueno, pues estos son los aprendizajes que tengo que integrar, y muchísimo menos. ¿Cuáles son estos aprendizajes? Bueno, esos aprendizajes te los explica la numerología tradicional, porque haciendo un análisis de tu fecha de nacimiento y de tu nombre, bueno, pues podemos sacar una serie de conclusiones súper interesantes en relación a eso. Pero cuando estamos trabajando la numerología desde el plan prenatal, encontramos el verdadero propósito del alma cuando elige esa fecha. La fecha de nacimiento se elige desde el alma, porque desde el alma existe un plan general para llevar a cabo algunas acciones en la vida y tener algún tipo determinado de experiencias. Entonces, la fecha de nacimiento no es algo fruto del azar, como te he comentado. Existe también un motivo desde el alma para elegir una fecha de nacimiento y no otra.
No es lo mismo haber nacido, pues no sé, pues un 20 de abril que un 20 de mayo que un 20 de junio, por ejemplo. No es lo mismo, en primer lugar, porque la configuración numerológica del resto de la fecha de nacimiento evidentemente va a cambiar, la astrología será diferente, posiblemente la hora a lo mejor también sea diferente, incluso ese número 20, que desde la numerología tradicional podemos decir, bueno, pues el número 20, un número de revolución, un número de muchísimo desafío en cuanto a tratar de mantener el equilibrio en toda la crisis de vida que voy a ir teniendo a lo largo de mi existencia, ¿no? Que es uno de los aprendizajes del número 20, ¿no? Pero ese número 20, esa alma lo ha elegido por un motivo diferente también de otra alma que seguramente también ha nacido pues ese 20 de abril, por ejemplo. Es decir, que aunque tengamos también la misma fecha de nacimiento que otra persona, los motivos que pueden llevar a nuestra alma a elegir una fecha de nacimiento, incluso dos almas que eligen la misma fecha de nacimiento, las razones pueden ser distintas, ¿no? Esto yo lo he podido comprobar un montón de veces en las sesiones de numerología, ¿no? Porque ante la misma fecha, de alguna manera, empezamos a conectar con información que es distinta, aunque el número sea el mismo. El número da experiencias diferentes a las personas que lo comparten, por así decirlo, a pesar de que parece que el 20 es el 20 y te lleva a estas cuatro cosas, por ejemplo. Ni muchísimo menos, la numerología no funciona de esa manera. Los números ofrecen un abanico infinito de experiencias y desde la numerología, bueno, pues podemos identificar esas experiencias, pero el motivo por el cual el alma, desde el plan prenatal, elige ese número, bueno, esos motivos pueden ser muy, muy, muy diversos y de hecho cada número tiene infinitas versiones para manifestarse, con lo cual es absolutamente impresionante observar esas manifestaciones y sobre todo observar el sentido de esas manifestaciones. Por eso, a la pregunta que me formuláis muchísimos de, oye, yo tengo la misma fecha de nacimiento que mi amigo, pero resulta que él y yo estamos viviendo vidas bastante distintas y nuestras circunstancias son distintas, claro, porque vuestras almas han elegido esa fecha de nacimiento por distintos motivos también y hacen que esos números vibracionalmente, aunque dan experiencias evidentemente parecidas, ¿no? O aprendizajes similares, pero la manera de manifestarse esos aprendizajes pueden llegar a ser absolutamente distintos, ¿no? Con lo cual, desde la numerología prenatal, desde sobre todo el estudio profundo del plan de tu alma, siempre hay que andar con mucho cuidado porque entender el sentido de elegir una fecha de nacimiento y no otra requiere, en primer lugar, saber de muchísima numerología, por supuesto, y luego, en segundo lugar, también comprender las cosas desde una perspectiva como muy desapegada, ¿no? Sencillamente, wow, ¿cuáles son esas razones, ¿no? De esta alma de elegir esta fecha? Y ya sé que habrá mucha gente que me diga, no, razones kármicas y no sé qué, ya, pero no estamos ahí, no estamos tratando de entender el karma o no estamos tratando, por lo menos desde la numerología prenatal, ¿no? Y desde la lectura del plan de tu alma, ¿no? Sino estamos tratando de encontrar el sentido que le da coherencia a todo en tu vida. Y esto es algo absolutamente impresionante cuando, bueno, pues lo leemos sin juicio. Aquí está la verdadera solución, ¿no? A las respuestas del plan de tu alma. Yo llevo trabajando con numerología más de 15 años y estudiándola a tope, trabajando en sesiones, bueno, a un nivel muy, muy exigente. Y te puedo comentar que me he visto en muchas ocasiones en la situación de que, bueno, parece que, y esto es algo un poco juicioso, ¿no? Llega una persona con su fecha de nacimiento a la sesión y, bueno, pues podemos tender a pensar que hay ciertos números más fáciles o mejor que otros o lo que sea, ¿no? Tenemos, bueno, pues una predilección por ciertos números, te gustan más unos que otros, bueno, somos humanos y evidentemente en cuestión de gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero yo he visto muchas veces
que, bueno, puedes tener la fecha de nacimiento más maravillosa del mundo, pero tener, digamos, el plan prenatal, el plan de tu alma, ¿no?, más exigente que a lo mejor otras fechas que a lo mejor a priori pueden parecer peores, ¿no? Pero a lo mejor desde su plan prenatal no hay tanta carga, ¿no? Entonces es muy curioso hacer, digamos, este tipo de conclusiones, porque también nos damos cuenta de que muchas veces la carga en sí misma no está en la propia fecha de nacimiento, sino está también en algo mayor. La fecha de nacimiento es ese momento en el que tú te arraigas a la vida, ¿no?, y consolidas una determinada energía según las influencias vibracionales a nivel numérico que hay, ¿no?, y a nivel astrológico, por ejemplo, ¿no?, también. Pero después con eso tú tienes que hacer algo. Entonces, por una parte está el factor voluntad de decir, bueno, yo tengo esta energía, tengo esta misión, estos aprendizajes, estas heridas, lo que sea. ¿Qué es lo que yo hago para aportar valor desde esta naturaleza que me da mi momento de nacimiento? Con lo cual, el factor voluntad es algo absolutamente importante en este tipo de cosas. Y después está esa otra parte de, bueno, esta fecha de nacimiento, bueno, pues no lo sé, pues tiene un montón de números maestros, por ejemplo, y tal, y qué maravilla, qué estupenda, fantástica. Ya, pero cuantos más números maestros hay en una fecha de nacimiento, generalmente el plan prenatal viene cargado de más responsabilidad, de más carga, al fin y al cabo, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Entonces, al final se trata también de una cuestión de que, bueno, los profesionales en numerología tenemos que hacer ese ejercicio de aceptar la fecha de nacimiento tal y como es, ¿no?, pero también tener una conciencia de cuál es el plan prenatal, ¿no?, que está detrás de esa fecha de nacimiento, ¿no? Porque tenemos que encontrar un poco la coherencia del sentido de esa fecha, digamos, en el desarrollo evolutivo de esa alma, ¿no? Así que, bueno, y esto resulta un verdadero desafío, ¿no?, porque hay veces que, bueno, pues hay que saber proceder de una manera muy precisa. Yo creo que una de las mejores maneras de acceder a ese plan prenatal es a través, sobre todo, de aceptar la fecha de nacimiento, ¿no? Si estás en el mundo de la numerología porque te dedicas profesionalmente a ello o te gusta la numerología y vienes desde esa imagen, desde ese, no sé, desde esa percepción juiciosa de que, bueno, tú con esta fecha de nacimiento vienes a esto y tal, y lo banalizas de alguna manera, pues desde ahí no vas a conectar con el plan prenatal, ni muchísimo menos, porque, por así decirlo, estás clasificando a la persona bajo los parámetros que te dan los números, ¿no? Y bueno, y está bien trabajar desde ese nivel, ¿no? Pero si quieres trabajar y si quieres, no sé, ahondar mucho en la coherencia de la fecha de nacimiento, vas a tener que, bueno, pues aceptar la fecha tal y como viene, ¿no? Y sobre todo abrirte, ¿no?, a ver y a escuchar lo que los números también tienen que decirte, ¿no? Y cuando permaneces muy atento y no te dejas llevar por lo que sabes de numerología, sino por lo que sientes que te transmiten los números, trabajar desde el plan prenatal es una verdadera maravilla, porque se empiezan a dar respuestas que a priori la numerología tradicional parece que no da, ¿no? Porque trabaja en otro nivel, no porque sea peor, ¿vale? Quiero dejar esto claro. ¿Qué preguntas trata de responder la numerología desde esa visión de entender el plan prenatal, el plan de tu alma, al fin y al cabo? Bueno, pues sobre todo las que tienen que ver con el sentido de las experiencias. Yo no con la experiencia en sí, sino con el hilo conductor que une las experiencias. ¿Cuál es la coherencia, ¿no?, que hilvana cada situación, cada aprendizaje, y que, volvemos al principio de lo que te he dicho en el vídeo, y que realmente le da un verdadero propósito, ¿no?, al hecho de estar en la vida, ¿no?, para cada persona. Esto, bajo mi punto de vista, es el santo grial de la numerología, ¿no? Bajo mi punto de vista, y a lo mejor esto es políticamente incorrecto que lo diga, pero me da igual, lo más importante de la numerología no son los números, sino las personas, ¿no? Y qué hacen las personas con sus números, con su fecha de nacimiento,
con el potencial que alberga su fecha de nacimiento y sobre todo con el sentido de su fecha de nacimiento. Claro, si tú no puedes trabajar algo, no puedes aprovechar algo que no sabes que está ahí, ¿no? Entonces muchas veces desde el enfoque de la numerología más tradicional, bueno, pues tu fecha de nacimiento suma esto, tu día es esto, significa esto y ya está, y nos quedamos en ese nivel, ¿no? Pero cuando se trabaja en la numerología desde una perspectiva profesional, ¿no? Aprendemos a tener una imagen de conjunto de todo esto, ¿no? Y realmente se pueden llegar a sacar, bueno, verdaderas maravillas cuando se hace un trabajo profundo, ¿no? de lectura del plan de tu alma, ¿no? Así que, bueno, yo te voy a recomendar que en un determinado momento, si te gusta este tema, bueno, pues leas un poquito más acerca de todo ello. De hecho, tienes una publicación en mi página web, que te la voy a dejar aquí en la cajita de descripción de este vídeo, para que si quieres puedas ahondar un poquito más en este tema. Y bueno, antes de terminar este vídeo me gustaría también dejar una serie de puntualizaciones claras en relación, digamos, al plan de tu alma según la numerología, y es el hecho de que no existe ninguna fecha que sea mejor que otra, porque como te he comentado hace un momento, en realidad cada fecha de nacimiento es perfecta para cada plan prenatal y no existen dos planes prenatales iguales. Entonces, aunque por ejemplo tengamos el caso de dos gemelos que han nacido en la misma fecha de nacimiento, en realidad los planes prenatales pueden ser absolutamente distintos. Y es algo muy curioso de ver. Por tanto, si nos quedamos sencillamente en esa visión que ofrece la numerología tradicional de explicar los números, ¿no? Por resumirlo muy mucho, nos vamos a perder esa parte de escuchar realmente el sentido, ¿no? Y ese eco de sabiduría que tiene y que alberga en su interior cada momento de nacimiento. Así que te recomiendo encarecidamente que, bueno, pues si haces análisis de numerología o si te gusta la numerología y estás aprendiendo, no te quedes con sencillamente esas etiquetas, ¿no? que ofrece muchas veces el propio análisis de numerología, ¿no? De el 7 significa esto, 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 y tú has venido a esto y ya está, ¿no? Sino que también desarrolles esa visión más profunda acerca de ¿y cuál es el sentido de haber nacido en julio y de no haber nacido, por ejemplo, en diciembre? Por ejemplo, ¿para qué esta alma ha nacido ahí y en ese momento y no ha elegido nacer 5 meses más tarde? Cuando a lo mejor podría haber nacido perfectamente en el mismo día de nacimiento, ¿no? Es decir, entonces aparece una serie de preguntas, como te comento, que le dan vueltas y vueltas, digamos, a este análisis y, bueno, resulta, como ya te digo, muy, muy, muy interesante de observar. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya resultado muy interesante este tema. A mí la numerología me fascina, ya lo sabéis, y cuando trabajamos desde el plan prenatal, bueno, pues yo estoy absolutamente maravillado porque, bueno, al final todos los planes prenatales son una verdadera caña, así que, bueno, espero que realmente este contenido te resulte muy útil y hayas podido aprender un poquito más, hayas ampliado la perspectiva acerca de, bueno, cómo se trabaja desde la numerología del talento. Así que, bueno, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Espérate porque no sabes los vídeos que vienen, o sea, son una maravilla. Por favor, me gusta este vídeo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos vídeos. Y nosotros nos vemos en nuestro próximo encuentro aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. Te mando un abrazo súper fuerte, ¿vale? Chao, chao.